Como esto la pido, si te más. Es generoso y no se queda ahí. No vas a acaparar. Amigos del mundo de la sanidad, compañeros de la Fundación 11 y de Ilunion, buenas tardes y bienvenidos a todos. Estamos en la sede de la Fundación 11, una casa conformada por y para las personas con discapacidad, que hoy se complace en acogerles a todos ustedes con motivo del 8º foro del Club Hertz, con el título Extendiendo el hospital hasta el hogar. Aprovecho esta tribuna para agradecer la presencia de todos ustedes, que siempre es un honor recibir. Quiero antes de nada agradecer a los componentes del foro del Club Hertz y de manera especial a Joaquín García Guajardo por escoger esta sede de la Fundación 11, así como la colaboración permanente que todos los miembros de este club tienen con el grupo de empresas de la Fundación 11 Ilunion y que nos ayudan a conseguir los objetivos de la organización, la creación e integración laboral de personas con discapacidad. La ONCE es una corporación de derecho público creada en 1938 que realiza su actividad gracias a los ingresos por la venta de los juegos que gestiona. Presta servicios a los ciegos españoles en prevención, educación, formación, empleo y accesibilidad. Somos más de 123.000 personas las que trabajamos de manera directa o indirecta en esta organización. En 1988, por acuerdo del Consejo General de la ONCE, su órgano de gobierno, nace la Fundación 11. Es el instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles con otras discapacidades. La fuente de financiación principal de la Fundación 11 es un 3% de los ingresos brutos de los Juegos de la ONCE. Y quiero resaltar que 1 de cada 3 euros se dedican a servicios sociales. En el patronato de la Fundación 11 están las organizaciones de personas con discapacidad más relevantes de España, así como el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que agrupa a más de 7.000 asociaciones y entidades de la discapacidad. Dentro de las líneas estratégicas de actuación, es importante destacar la firma de convenios para la inserción laboral de personas con discapacidad inserta con grandes compañías del país. Estamos presentes en foros específicos como la contratación pública responsable. En el área universitaria realizamos acciones de sensibilización y estímulo para que los jóvenes con discapacidad accedan a la universidad. Con las administraciones públicas promovemos la firma de convenios institucionales de accesibilidad y de formación para el empleo. En lo que va de año se han creado más de 6.500 empleos para personas con discapacidad y desde su nacimiento más de 110.000 plazas ocupacionales, beneficiando a en torno a 80.000 personas en cursos de formación. La estrategia empresarial se mantiene sustentada sobre la actividad de Ilunion, la nueva marca de empresas de la ONCE y su fundación, con más de 35.000 empleos y presencia en todo el Estado, de las cuales el 33% son personas con discapacidad y más de un 59% son mujeres, siendo un modelo y ejemplo de gestión empresarial social en el mundo. El grupo Ilunion cerró el ejercicio 2003 con una cifra de negocio de 705 millones de euros. Dentro de esta nueva marca Ilunion hemos agrupado nuestro grupo de empresas en distintos sectores como Facility Services, reciclaje, automoción, Customer Servicios, equipamientos, Contact Center en urgencias y emergencias, lavandería industrial, sociosanitario, salud, turismo, ocio, hoteles y capital humano, entre otros. Es por ello que ahora nos queda un largo recorrido para que la sociedad asocie a Ilunion como el grupo empresarial de la ONCE y su fundación. Pero sabemos que gracias a todos ustedes lo vamos a conseguir en un tiempo récord. Antes de finalizar, les quiero poner un vídeo muy breve de nuestra nueva marca. Espero que esta sesión, con este título tan interesante, Extendiendo el hospital hasta el hogar, sea de provecho, ya que todos conocemos las dificultades que el Sistema Nacional de Salud tiene para mantener sus servicios y tenemos que conseguir entre todos nuevas fórmulas que busquen la agilidad y la eficiencia para seguir teniendo uno de los mejores sistemas de sanidad del mundo. Aprovecho para brindarles mi colaboración para lo que puedan necesitar y muchas gracias. Ahora se proyectará el vídeo. Pronto lo verás escrito en algún cartel.
o en una zona industrial. Y te preguntarás, ¿qué es Ilunion? Ilunion son personas que trabajan pensando en personas como tú. El nombre que desde ahora vamos a compartir en las empresas sociales de la ONCE y su fundación. Otra forma de entender la empresa. Aquí la igualdad de oportunidades es tan importante Como la inversión en innovación. Aquí, el respeto a la diversidad se valora tanto como cumplir los objetivos del mes. Y el desarrollo personal se cuida tanto como el servicio al cliente. Sí, eso es posible. Es posible. Ilunion es la demostración diaria de que el compromiso social es perfectamente compatible con la eficacia empresarial. El resultado de un esfuerzo de décadas. Queremos darte las gracias Por creer que la diversidad impulsa el talento. Y poner toda nuestra capacidad a trabajar para ti Y contigo. Y contigo. contigo. Y contigo. 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 Ilunion, tu ilusión funciona. Bueno, personas que trabajan para personas. Este es el nuevo proyecto del grupo de empresas de la ONCE y su fundación Ilunion. Estamos ilusionadísimos, es una nueva etapa importantísima para nuestra organización. Que tiene un carácter democrático. Cada 4 años hay elecciones, se presentan varias propuestas de gestión de la organización y los afiliados a la ONCE son los que votan quién va a gestionar durante una legislatura de 4 años la organización. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad en esta jornada de presentar el nuevo proyecto de las empresas de la ONCE. Y mientras llega Félix Bravo, que tiene que estar a punto, pues quiero presentar a Jaume Raventós, director de Health Telefónica, David Lavajo, responsable de Marketing y Desarrollo de Negocio de Health en Telefónica, Jordi Rovira, técnico de I+D de Health en Telefónica. Si os parece, yo creo que podíamos empezar, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Como decía, muchas gracias por compartir aquí esta tarde y poder darnos la oportunidad de contaros las cosas que estamos haciendo. Gracias a Joaquín García Guajardo por todo el esfuerzo que siempre pone a la hora de organizar estos eventos, ¿no? Precisamente el tema que elegimos para hablar hoy, y precisamente en este foro, es cómo dar soluciones a nivel del hospital para, como digo yo, romper las barreras de las 4 paredes del hospital y poder llevar las prestaciones de servicios sanitarios más allá de esas 4 barreras, ¿no? Claro, todo esto en un contexto en el que estamos viviendo una revolución tecnológica tremenda. O sea, estamos viendo, hay quien los expertos lo consideran ya una revolución más allá de lo que fue la revolución industrial en su momento, ¿no? Una revolución tecnológica que está haciendo cambiar la forma de trabajar y la forma de interactuar de toda la sociedad, ¿no? El otro día, hablando con un amigo, nos decía, ¿quién sabe cuántos WhatsApps se enviaron el día que la selección española ganó su primer campeonato de Europa, ¿no? Entonces, yo no sé si aquí alguien sabe cuántos WhatsApp se enviaron, pero se enviaron 0. 0 porque en aquel momento ni siquiera existía WhatsApp, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas como el WhatsApp lo tenemos ya interiorizado en nuestro día a día, que hasta esa respuesta nos sorprende, nos parece que llevamos toda la vida trabajando de esa manera. Y en realidad es eso, la tecnología ha cambiado muchísimo y nos ha hecho cambiar a todos, ¿no? Y nos ha hecho cambiar de una manera clara. Ya nadie vamos a una sucursal bancaria a actualizar el estado de la libreta para saber qué dinero tenemos en la cuenta, ¿no? O nadie vamos a una agencia de viajes para comprar un billete de avión, sencillamente, ¿no? Hemos cambiado la manera de hacer las cosas, pero sin embargo en el sector sanitario todo esto ha cambiado mucho menos. Más o menos el modelo que seguimos trabajando en el sector sanitario es el mismo desde hace muchas décadas. O sea, cuando estamos malos, cuando ya tenemos un problema de salud o unos primeros síntomas de un problema de salud, vamos al médico, normalmente a nuestro médico de atención primaria. En función de lo que ve nuestro médico de atención primaria, nos envía al hospital a que nos haga una serie de pruebas diagnósticas y en función de esas pruebas, pues nos pueden mandar para casa con un tratamiento o nos puede surgir una hospitalización, nos puede surgir una intervención quirúrgica. Claro, si pensamos en cómo era el modelo hace 40 años, es que era prácticamente el mismo. En estos 40 años la sociedad ha cambiado muchísimo, la tecnología ha cambiado muchísimo, pero el modelo sanitario en el que estamos ha cambiado muy, muy poco realmente.
Es un modelo muy presencial, muy basado en las paredes de los centros de salud y en las paredes de los hospitales, y que ha evolucionado poco para salirse de esa estrategia, ¿no? Pero claro, tenemos un problema ahora mismo encima de la mesa tremendo. Y lo tenemos, más bien es fenomenal porque se está hablando de esto estos últimos días en los medios en todos los lados. Lo tenemos en España más que en ningún otro sitio, que es el envejecimiento de la población. Tenemos una población que a día de hoy más del 25% tiene más de 65 años, pero con una tendencia de envejecimiento tremenda. O sea, se salió hace poco que somos ahora mismo el segundo país más viejo del mundo, solo por detrás de Japón, a los cuales les ganaremos en los próximos 10-15 años y nos pondremos en la posición del primer país más viejo del mundo, ¿no? Pero además es que el año que viene va a ser el primer año donde vamos a tener más defunciones que nacimientos en España, por primera vez en los últimos muchas décadas, no sé cuántas, más defunciones que nacimientos, ¿no? Entonces tenemos un problema muy grave. Al final, y tampoco hace falta tener una carrera financiera para darse cuenta, pero al final estamos hablando de que en 2020 vamos a tener una población entre los 45 y 46 millones de habitantes que va a sostener una población activa de alrededor de 16 millones de personas. O sea, solo 16 millones de personas cotizando, pagando impuestos para sostener una población total en torno a los 45 o 46 millones. Evidentemente tenemos un problema, y un problema muy gordo. Pasar este problema a nivel sanitario es todavía más intenso, ¿no? Porque evidentemente cuando la población envejece hay que tener en cuenta que el 80% de la población de más de 65 años padece algún tipo de patología crónica. Y de hecho la gran mayoría no solo una patología, sino más de una, ¿no? Y esa población crónica es la que se consume el gran volumen de los recursos del sistema sanitario. Según los estudios, entre el 70 y el 80% de los costes sanitarios se van a atender, a dar servicio a la población de ciudadanos con enfermedades crónicas. Claro, esta tendencia de envejecimiento de la población va a hacer que se disparen también estos costes sanitarios. No hay ninguna otra vía ahora mismo tan clara que pueda ayudar a la eficiencia del sistema como es la aplicación de la tecnología y de la telemedicina. No hay ninguna otra opción que pueda dar un retorno tan claro a lo que es la gestión más eficiente de estos nichos de pacientes como es la aplicación correcta de la tecnología y la telemedicina, ¿no? Y como digo yo, oye, hay cosas que sí que sabemos. Es decir, si nos centramos en esta población crónica que consume tan claramente los recursos sanitarios, que los consume porque sobre todo hospitaliza mucho y visita mucho la urgencia, sabemos que a esos pacientes, si consiguiésemos tenerlos monitorizados de una manera intensiva, con un seguimiento más intensivo, esos pacientes conseguiríamos reducir de forma notable estos episodios de descompensación que al final acaban en visitas a urgencias hospitalarias y en ingresos hospitalarios, ¿no? Sabemos también que ese seguimiento intensivo no lo podemos hacer a base de más personal, ¿no? Tenía un amigo que decía, lo mejor que se podría hacer para tener la población más sana es que en el bajo de cada edificio hubiese un médico y una enfermera, ¿no? Pues evidentemente sí, pero eso no es escalable y no lo podemos poner en marcha, ¿no? Ese seguimiento más intensivo, por desgracia, no lo podemos hacer a base de personal, ¿no? Pero sí que, en cambio, a día de hoy tenemos tecnologías que nos pueden ayudar a hacer ese seguimiento y esa monitorización intensiva de este tipo de pacientes con ese objetivo, con el objetivo de que al final estén controlados, no descompensen y de esa manera ahorremos episodios hospitalarios y episodios de urgencias, ¿no? ¿Cuál es nuestra aproximación, la que hemos puesto en marcha en distintos proyectos que os vamos a contar después? Bueno, pues es una aproximación que realmente no es tan nueva. Es decir, oye, tenemos que analizar la población que tenemos, identificar estos núcleos de población correctamente que nos están generando este gran consumo de recursos sanitarios y poner en marcha planes de cuidados específicamente para estos núcleos de población. Para pacientes, como decía, crónicos, pero crónicos de insuficiencia cardíaca, crónicos de POC, diabetes, pero también otro tipo de pacientes, como son pacientes oncológicos, etcétera, que consumen muchos de estos recursos, pero que podemos poner planes de cuidados específicos para ellos, como decíamos, para conseguir ese seguimiento que los mantenga estables, que los mantenga controlados y que gracias a eso
pues como decíamos, consigamos que la gestión de esos pacientes sea más eficiente. ¿Qué entendemos por estos planes de cuidados, ¿no? Pues al final lo que estamos entendiendo es, como decía, cosas que se vienen haciendo ya desde hace tiempo, ¿no? Que es, oye, le tenemos que poner por un lado deberes al paciente. Tenemos que decir, oye, tienes que hacer ejercicio físico, tienes que seguir una pauta nutricional concreta, tienes que conseguir adelgazar 4 kilos en el próximo mes. Le tenemos que poner deberes al paciente, ¿no? Pero también le tenemos que formar al paciente, le tenemos que dar una base educativa para su patología, para que la sepa gestionar, de tal manera que efectivamente, oye, pues pueda llevar a cabo estos deberes que le estamos poniendo y que gracias a eso pues pueda evolucionar mejor, ¿no?, en su enfermedad. Pero además dentro de este plan de cuidados empezamos a meter ya tecnología. Oye, ¿qué vamos a hacer para conseguir que tú sigas estas tareas que tienes y que podamos controlar si lo estás haciendo bien o no y te podamos ayudar a seguir esas tareas que te vamos a poner? Pues vamos a poner dispositivos que ayuden a seguir el día a día de la evolución de esas patologías, ¿no? Y también vamos a hacer un seguimiento proactivo con una incentivación del paciente, una motivación al paciente para que efectivamente siga esas pautas que queremos poner, y gracias al conjunto de todo esto, pues que el paciente sienta que está cuidado, que está protegido por su servicio de salud, por su sistema de salud, por su hospital, y con todo eso que también la parte clínica lleve un seguimiento del paciente muy controlado, muy monitorizado y que pueda adelantarse a cualquier evolución adversa de su patología, ¿no? Claro, esto, como decía, esto no es tan nuevo. O sea, formar al paciente se va haciendo desde hace mucho, ponerle deberes al paciente se va haciendo desde hace mucho. Desde Telefónica es lo que planteamos. Oye, lo vamos a hacer con una base tecnológica, lo vamos a hacer en un mundo digital, ¿no? Y vamos a conseguir y vamos a intentar que estos planes de cuidados pues los llevemos al mundo digital y tengamos esta interactuación con el paciente sin necesidad de poner recursos humanos, por decirlo así, que no podemos escalar con ellos, sino que lo hagamos usando la tecnología que tenemos a día de hoy, ¿no? Al final, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que a los pacientes más complejos y de más riesgo ponemos un dispositivo, en concreto lo estáis viendo aquí, donde les ponemos tecnología tipo tablet con una serie de dispositivos biomédicos alrededor en función de la patología que tienen, para que el clínico le pueda pautar le pueda prescribir una pauta de seguimiento concreta. Oye, te vas a tomar la glucosa 3 veces al día, o te vas a tomar la tensión todas las mañanas nada más levantarte, o si eres un enfermo de insuficiencia cardíaca, pues nada más levantarte vas a tener ahí un espacio, unos minutos para rellenar unos cuestionarios de salud, para poder pesarte y ver la evolución de todas tus constantes y que toda esa información llegue al clínico, y llegue al clínico además de una manera categorizada, de una manera que pueda detectar alertas, que pueda detectar evoluciones de comportamiento que den indicios de que puede haber una evolución errónea de la patología y por tanto que pueda interactuar y pueda intervenir en ese paciente antes de que se lo encuentre en la urgencia o antes de que se lo encuentre en un ingreso hospitalario, ¿no? Pero también vamos a dar respuesta a un paciente no tan complejo, que no requiere un seguimiento tan intensivo, ¿no? Que no requiere que esté todos los días tomándose la tensión 3 veces al día o todos los días la glucosa antes y después, que es un paciente que de hecho a día de hoy no hospitaliza tanto, pero que también hay que tener controlado. Y también a él le vamos a poner otro tipo de sistemas donde va a poder interactuar al final con los programas clínicos, pero sin necesidad de un seguimiento tan intensivo, ¿no? Y también vamos a poner soluciones para lo que denominamos pacientes de bajo riesgo, que al final es fomentar sobre todo los hábitos de vida saludable y la autogestión de sus patologías para que estos pacientes, como digo yo, puede ser un hipertenso de 40 años que sencillamente con que siga unas pautas nutricionales adecuadas y una cierta medicación puede hacer una vida absolutamente normal y puede no tener ningún problema y puede no tener por qué acabar nunca en un episodio hospitalario, ¿no? Entonces vamos a poner también sistemas que ayuden a esa educación de ese tipo de pacientes y que permitan que esos pacientes, que aunque son crónicos y tienen una patología, pues puedan llevar su patología siempre correctamente y no evolucionen a unas situaciones de mayor riesgo, ¿no? Y todo eso con un modelo operativo flexible. O sea, esto no tiene sentido que sea café para todos.
y que el rol que juega la enfermera en este tipo de programas sea exactamente el mismo, independientemente de si se hace en un hospital de larga estancia, que si se hace en un hospital, pues como puede ser uno de los grandes hospitales de Madrid, o que si se hace en un servicio de salud y liderado por la atención primaria, ¿no? El modelo operativo tiene que ser flexible y en cada caso habrá que poder definir qué rol se quiere que juegue la enfermería, qué rol se quiere que jueguen los clínicos, qué rol se quiere que juegue la urgencia, si es que tiene un rol que jugar, etcétera, ¿no? Como digo yo, esto es la teoría. La teoría. Lo que tenemos ya son realidades que hemos puesto en marcha en los últimos años, que ya hay datos de evaluación de estas realidades, que vienen a decir que efectivamente esto funciona y que efectivamente poner en marcha todos estos tipos de programas sí que obtiene los retornos que esperábamos, ¿no? Sí que obtiene que estos pacientes que consumían tantos recursos sanitarios porque tenían muchos episodios hospitalarios y muchos episodios de urgencias, se reduce drásticamente este número de episodios y por lo tanto ayuda tanto a mejorar los resultados en salud de estos pacientes como también a mejorar el consumo de recursos y por lo tanto los costes sanitarios y por lo tanto la eficiencia del sistema sanitario, que es lo que tratábamos inicialmente en la presentación, ¿no? Para contar lo que son estas referencias, estas evidencias, doy paso a Jaume Raventós, que lo va a contar en detalle. Pues como comentaba David ha hecho, digamos, una referencia a todo el plano más conceptual y todo esto al final en qué queda, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos trabajando? Pues todo esto ya tienen algunas experiencias. Somos seguramente uno de los países más activos en toda Europa, en temas de e-health. Aquí hemos traído los proyectos Telefónica. Aparte de estos proyectos hay otras iniciativas que se están trabajando también en nuestro país. Tenemos un proyecto, empezando por Barcelona, tenemos proyectos en el Hospital del Mar, en insuficiencia cardíaca, donde ya hay una experiencia de 2 años de ensayo clínico y actualmente ya es un servicio que forma parte de la cartera de servicios del servicio de cardiología de este hospital. O sea, los pacientes candidatos a entrar al servicio, a este tipo de servicio, ya cuando se van de alta del hospital, pues están conectados ya a nuestra plataforma. Tenemos un proyecto con la atención primaria, un proyecto que se llama Telemac. Aquí son 200 pacientes, 200 pacientes conectados y 200 de grupo control. Vamos a tener los primeros resultados, tenemos resultados preliminares este mes y vamos a tener primeros resultados a finales de año. Esto es un programa que ocurre en la zona de Barcelona Norte, con las 4 patologías más prevalentes de primaria, y fundamentalmente los pacientes han de tener como diagnóstico principal o insuficiencia cardíaca o bien EPOC. Tenemos también un proyecto en el Hospital de Esplugas de Sant Joan de Déu, donde hay pacientes pediátricos, 20 pacientes, una prueba piloto con 20 niños con ventilación mecánica domiciliaria, donde estamos haciendo el seguimiento de estos niños en su domicilio. El programa que lleva más tiempo en Europa en estos momentos de telemedicina es el programa de la Comunidad Valenciana. Llevamos ya en febrero, ahora 3 años, que hay pacientes conectados en los departamentos de Sagunto y el departamento de Elche, en Alicante, donde hay cerca de 500 pacientes, terminamos el año pasado con 500 pacientes conectados. En estos pacientes, fundamentalmente eran pacientes de alto riesgo, medio riesgo, 4 patologías prevalentes llevadas desde la atención primaria, con 18 programas clínicos, fruto, digamos, de la pluripatología de cada uno de estos pacientes. En estos momentos ya tenemos resultados definitivos de este programa, y la idea es continuar. Este año, de hecho, ya es el 3er año, como os comentaba, que estamos trabajando con ellos. De hecho, ha quedado en 200 pacientes. O sea, hemos bajado de 500 a 200. Hemos hecho una reorientación del programa porque nos dimos cuenta que había primero pacientes que no se adherían al programa, por lo tanto lo sacamos. Si no tienes adherencia, pues ¿para qué vas a estar en el programa? Y el segundo era pacientes, que este era uno de los problemas que hemos tenido, pacientes que habían entrado que no tenían que entrar nunca, porque eran pacientes de bajo riesgo. Y esto era un programa pensado con tecnología para pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, esto ya se han publicado en la revista de Senfic los resultados de Valchronic. En Castilla-La Mancha estamos trabajando ya para atención primaria, pacientes de POC, con un grupo de intervención también de 100 pacientes.
Estamos todavía en la fase preliminar. En Extremadura hemos empezado en el mes de septiembre en 2 hospitales. En el Hospital de Cáceres con cardiología, con insuficiencia cardíaca, y en el Hospital de Mérida con el servicio de neumo, con pacientes de POC. En Galicia hay 2 experiencias muy interesantes. Una de ellas es el proyecto en estos momentos de mayor número de pacientes en Europa en temas de telemedicina, que es el United for Health. En España hay 2 focos, en Galicia y en País Vasco, donde en País Vasco está orientado a insuficiencia cardíaca y en Galicia está orientado a EPOC. Y además el proyecto de Innova Saúde, Hogar Digital Asistencial, que es la compra pública innovadora que ha hecho el Sergas respecto a temas de hogar digital. Estamos trabajando con ellos en estos 2 proyectos. Esperamos pronto empezar en Castilla y León, de hecho esperamos en los próximos días poder empezar en Río Ortega, y en Andalucía hace tiempo que tenemos ya trabajado un ensayo clínico con cerca de 500 pacientes, 250 pacientes conectados y 250 de grupo control en medicina interna, pacientes de muy alta complejidad. Los que en medicina interna ya sabéis que es un poco el culo de saco del sistema de hospitales, ¿no? Y donde hay pacientes pluripatológicos, frágiles, pues vamos a meternos en esta parte de pacientes a ver qué resultados obtenemos. De hecho, aquí tenéis todo lo que os acabo de contar. Y vamos a ver los resultados de ICOR, ¿no? El programa ICOR es la primera evidencia que tuvimos en nuestro país de insuficiencia cardíaca, donde veíamos que era un ensayo clínico que finalizamos hace apenas, un poco más de un año ya, con 200 pacientes, 100 conectados y 100 de grupo control, donde los pacientes se reclutaban en el momento del alta, donde los resultados han sido estos. Está publicado también en la Revista Española de Cardiología y presentado en el Congreso Nacional del año pasado. 57% de tasa de descompensación, 63% de disminución en las rehospitalizaciones, 48% de mortalidad. La mortalidad, pues evidentemente es un ensayo a 2 años, esto se tiene que coger como se tiene que coger, pero lo importante es también un 35% en la disminución de costes. Evidentemente toda la disminución de costes vinculada evidentemente al 63% de disminución de rehospitalización. Menos ingresos y menos estancia media, o sea, doble efecto, porque el cardiólogo, al conocer, al saber que el paciente iba a estar conectado en su domicilio, pues había ciertamente una decisión de alta temprana. Este es el proyecto Valcronic. En el proyecto Valcronic, como comentábamos, aquí es la primera fase, 2 años. Ahora estamos en lo que llamamos, como os he dicho antes, Valcronic 2.0. Pero en estos momentos hemos evaluado lo que ha sido Valcronic en los 2 primeros años. Esto es importante también, ha sido una evaluación pre-post. No hemos hecho ensayo clínico, no se preparó como ensayo clínico. Hemos tenido una disminución del 44% de pacientes no controlados, es decir, de descompensaciones. Ha habido una disminución del 51% en las urgencias de primaria y, lo más importante, un 32% de disminución en las urgencias hospitalarias. Estamos evaluando, porque tenemos que ir a la base de datos de los hospitales para ver el impacto que ha tenido en el ingreso hospitalario. Esto es lo que de momento se ha publicado en las revistas de atención primaria de la SENFIC. El 33% de disminución de los ingresos hospitalarios y el 23% de ingresos por descompensación debido a la patología principal. Lo que nos dimos cuenta en el ensayo de Valcronic es que cuando se hace este tipo de evaluación, a veces no se tiene en cuenta el motivo del alta o el motivo del ingreso. Por lo tanto, el equipo de Valcronic tuvo que buscar alta, los motivos que fueran los mismos que están dentro del programa Valcronic, las 4 patologías prevalentes. Lo digo porque esta población puede tener un ingreso por cataratas o puede tener un ingreso por cualquier otra patología que no esté asociada al programa Valcronic. Entonces, los primeros resultados que tuvimos fueron un tanto decepcionantes en cuanto a los ingresos hospitalarios, pero era vinculado a que no mirábamos realmente las patologías que formaban parte del programa Valcronic. Aquí tenemos en la bibliografía hay. O sea, esta mañana estábamos teniendo una discusión en el 12 de octubre de si había suficiente evidencia o no en los temas de telemedicina,
bibliografía hay muchísima y se publica mucho sobre telemedicina. Entonces tampoco, digamos, no la estamos explotando suficientemente, no la estamos, digamos, debatiendo como puede ser un foro de cualquier otra especialidad de nuestro sector, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hemos cogido ha sido un artículo donde hay una revisión sistemática de experiencias de 14 años, del 2000 al 2014, centrado en accidente cardiovascular, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardíaca, una revisión en 10 países y por lo tanto donde se revisaban 60 estudios de más de 150 pacientes. Aquí vemos que los resultados, lo que nos dice es que los resultados en todos los estudios son positivos. En todos los estudios son positivos. ¿Qué significa resultados positivos? Primero, normalmente reducción de visitas a urgencias, reducción de ingreso hospitalario y también estamos evaluando la reducción de las tasas de mortalidad, ¿vale? Pero esto depende de cada estudio, pues exacto, alguien pues es más discutible, ¿eh? si este dato es oportuno o no. Lo que está claro es que los resultados que se publican son resultados positivos. También hay gente que comenta, hombre, joder, es que si sale negativo no lo voy a publicar. Pues bueno, quizás sí, pero lo que se está publicando hoy por hoy, realmente todos los resultados que estamos obteniendo en bibliografía son... Este es un ejemplo, ¿eh? Este es el estudio que finalizó en el año 2011. Este seguramente lo conocéis, del año 2008 al 2011. Es un ensayo clínico de 3 años. Es el famoso Whole System Demonstrator, organizado por el NHS, pilotado por la King's Fund, evaluado por la Universidad de Oxford y por la London School of Economics, es decir, todos los pesos pesados de la sanidad inglesa participaron en este ensayo clínico, con más de 3.000 pacientes, habían 1.200 médicos, 759 médicos de atención primaria involucrados en 4 sectores en el sur de Inglaterra, o sea, está hecho en las zonas de alrededor de Londres, con unos resultados que son los siguientes. Un 20% de reducción, estos son los resultados que se han publicado en el British Medical Journal, 20% reducción de las admisiones de urgencias, 14% reducción de ingreso hospitalario, 14% reducción de la estancia y 45% otra vez de reducción de la tasa de mortalidad y un 8% reducción de costes. ¿Cuáles? Estos resultados clínicamente son resultados pues, que son buenos, digamos, lo que en otro paper que se publicó después del British Medical Journal dijeron que la telemedicina no era un sistema eficiente para el sistema inglés, ¿no? Para el seguimiento de este tipo de pacientes. O sea, por una parte publicaron resultados clínicos excelentes y en otro paper publicaron que el resultado no era eficiente, que la telemedicina no era eficiente para el seguimiento. Con lo cual, nosotros una de las cosas que nos preocupó, claro, porque era un poco línea de flotación nuestra, lo que hicimos también fue mirar qué había ocurrido, qué podíamos aprender de esta experiencia primero. Curiosamente, no hubo una segmentación de pacientes correcta. La estratificación en este tipo de experiencias es fundamental. Como le des tecnología, lo que nos había pasado un poco en Valchronic, como le des tecnología de alta complejidad a un paciente de baja complejidad, estás matando moscas a cañonazos y por lo tanto puedes tener resultados clínicos, pero nunca puedes tener eficiencia. Son implementaciones heterogéneas porque la tecnología que se utilizó fue de 3 empresas distintas, tampoco hay estudios que digan si hubo diferencias o no entre las empresas. Modelos heterogéneos, había sitios donde, por ejemplo, hubo una contratación de personal extra, estáis escuchando bien, ¿eh? Una contratación de personal extra para hacer este tipo de ensayo, en otros sitios no se hizo, y en ningún sitio hubo rediseño de procesos asistenciales, en ningún sitio. Por lo tanto, yo casi, lo que también me sorprendió es que además se tuvieran buenos resultados con todo esto, ¿no? Pero esto es un poco la realidad cuando rascas el Whole, cuando rascas un poco en los British, te das cuenta de que realmente, pues bueno, hay cosas que son francamente mejorables. Esto, siendo ahora que no nos escucha nadie,
Esto nos ha pasado también en algún proyecto nuestro, que hemos caído, digamos, en errores. Muchas veces hemos repetido, hemos tropezado con la misma piedra que pueden tropezar los ingleses. Esto es la experiencia que tenemos en España, la experiencia europea, y a continuación presentaríamos la parte de I+D, o de rehabilitación. Perdón. Ayer coincidimos en un evento, en unas jornadas de un foro de telemedicina, y hice una presentación, esta misma presentación, y por el tema de tiempo pues no nos dio tiempo a presentar un vídeo que hicimos de lo que os vamos a enseñar, que es bastante descriptivo de lo que un poco de lo que va este foro, ¿no? Realmente es de pasar, extender hospital a casos pacientes. Este es un caso real, un ejemplo concreto de cómo hemos pasado de unas necesidades de un cliente nuestro a una solución tecnológica que permite dar solución, en este caso en el ámbito de la telerehabilitación, a cualquier cliente que lo solicite, ¿de acuerdo? Entonces, el enfoque realmente es la cadena de valor de la telerehabilitación, para que me gustaría que salierais de esta jornada con la idea de que estamos evolucionando servicios, que es un servicio en definitiva, pero con muchísimas cosas agregadas que van a permitir a lo que es la parte de rehabilitación dar mayor productividad a toda esta cadena. Entonces, sin más, bueno, este es un poco un inicio un poco abstracto, ¿vale? Que viene a decir, primero la parte de la derecha, hace ya bastante tiempo, pues ayer empecé con un chascarrillo, voy a intentar repetirlo hoy, y también me gusta que se quede la gente con la idea de que en Telefónica no vendemos solo móviles, sino que hacemos muchas más cosas, ¿no? Entonces esto lo vamos a argumentar y lo vais a ver un poco más adelante, para que veáis que surgió esta necesidad, y este producto surgió precisamente de una necesidad de un cliente en concreto. Se nos acercaron, teníamos un acuerdo, y nos dijeron, en el pasado UNMAR, en el Hospital de la Esperanza, nos dijeron que necesitaban tecnología que permitiera realizar rehabilitación desde domicilio a los pacientes. Esto es harto conocido por cualquiera de vosotros. Las unidades de rehabilitación pues tienen una serie de carencias, una serie de mejoras, y lo que tenían sobre todo era que una persona que tenía una terapia pues tenía que desplazarse constantemente al gimnasio, perdía tiempo en los desplazamientos, encima era costoso, tenía que dedicar mucho tiempo de fisio, mucho tiempo de médico rehabilitador, mucho tiempo de trauma, y nos dijeron si podían utilizar las TIC para intentar mejorar, acortar o disminuir costes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se nos acercaron a nosotros con una serie de necesidades, ¿de acuerdo? Esas necesidades, nosotros lo que hicimos fue que las investigamos. Primero intentamos conocer el entorno, saber en qué es lo que ocurría, no solamente en el ámbito de la rehabilitación, sino un poco más arriba, y lo que hicimos es que le pasamos la batuta a nuestra unidad tecnológica, que está en Granada. Jordi está en Barcelona, pero bueno, más o menos viene a ser el mismo germen de gente, que se dedican a hacer productos de tecnología sanitaria, el enfoque sanitario. De ahí surgió una colaboración técnico-especialista con el pasado UNMAR, y se generó un producto, ¿de acuerdo? Ese producto, evidentemente, también lo veremos un poco más adelante, pasó sus correspondientes pruebas y ensayos clínicos para verificar que valía para lo que estaba concebido, y nosotros lo que hicimos fue que creamos un servicio, es decir, lo industrializamos. Creamos de un producto algo que pudiera ser replicable en más clientes y estandarizado, que tuviera validez médica, tuviera validez clínica, y sobre todo que sirviese para lo que estaba concebido, que era para mejorar la rehabilitación desde el domicilio. Pues lo primero que hicimos fue, pues, hay alguna presentación que, bueno, ya la ha comentado David como llama, con lo cual no voy a extenderme demasiado, pero simplemente para que entendáis que nosotros en principio conocíamos en este sentido poco de la telerehabilitación, de la rehabilitación realmente, pero sí que nos empezamos a descubrir cierto tipo de retos, ¿no? Había población envejecida, había bastantes cambios en los patrones de morbilidad y de mortalidad, que los recursos eran escasos, eran fragmentados, que los costes eran crecientes. Esto de forma genérica, no en el ámbito de rehabilitación, sino en general, ¿vale? Pero además es que estaba ocurriendo una transformación en ese momento en el sector. Estamos hablando del año 2008, ¿vale? De atención presencial se estaba reclamando atención ubicua, de medicina reactiva se estaba buscando medicina proactiva, de un paciente pasivo a pacientes que acudían a las consultas ya con el diagnóstico y todo lo que tenían, era increíble, era una situación un poco kafkiana. Centrado en la curación y la transformación iba a centrar en la prevención y cuidados, en fin.
Esa transformación, en definitiva, no era nada fácil, no era un camino sencillo, ¿no? Y lo que sobre todo teníamos era una serie de condicionantes que eran, como conocéis, las restricciones presupuestarias, había diferentes agentes involucrados, esto suponía algo complejo que a día de hoy sigue existiendo, es decir, el principal reto que nosotros nos encontramos cuando ofrecemos el servicio o cualquiera de nuestras soluciones, precisamente es la gestión del cambio, eso es lo más complejo, ¿vale? O sea, puedes tener un producto tecnológicamente muy bueno, pero luego siempre en las organizaciones es complicado realizar la gestión del cambio y lo vais a entender muy sencillo, de forma muy sencilla. Nosotros podemos plantear un producto tecnológicamente muy bueno que cubre la necesidad, pero cuando lo presentas a un fisioterapeuta dice, esto me va a quitar el puesto de trabajo, ya pone la barrera. De entrada ya pone la barrera. Entonces tienes que convencerle y decirle, no, mira, esto no es para quitarte el puesto de trabajo, esto es justo lo contrario. Te va a permitir complementar tu ocupación, tu trabajo, para que hagas mejor tu trabajo y además puedas atender mejores pacientes y con mucha mejor calidad, ¿vale? Pero sí que era un reto, ¿vale? Había complejidad. Y bueno, el tema es siempre de las incertidumbres. Sobre todo lo más importante es la gestión del cambio. Ahí estábamos nosotros como socio estratégico, ¿vale? El pasado mal acudió a nosotros y nos dijo, oye, ¿vosotros podéis hacerlo? Dijimos, pues vamos a intentarlo, vamos a intentar hacer un producto que pudiéramos hacerlo. Pero además, claro, primero teníamos que tener el contexto de general, de lo que estaba ocurriendo en la sanidad general en ese año, pero además también teníamos que saber para qué hacíamos el producto, ¿vale? Y el producto era para rehabilitar. Y nos decían esto, dice, oye, que hay 12 millones de casos clínicos en los que se requiere algún tipo de rehabilitación. Eso es bastante fuerte. De hecho, de forma mucho más sencilla, es como decir que 1 de cada 4 personas de las que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un gimnasio a hacer terapia rehabilitadora. Los datos son bastante apabullantes, ¿vale? Hay personas de todas las edades, pero hay mayor incidencia en personas mayores, por tema degenerativo sobre todo. Hay lesiones de todo tipo, agudas y crónicas, ¿vale? Y hay discapacidades transitorias, como una fractura, pero también existe demencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además nos dicen, esto para complicarlo todo, pues claro, nosotros estamos acostumbrados a ver lo más cercano quizá, que era la parte musculoesquelética, ¿no? El tema todo lo que puede ser rehabilitación física. Pero dicen, no, es que hay muchos más campos, ¿eh? Dices que tenéis algún campo, el tema cardiovascular, respiratorio, un infartado, una persona con EPOC, que también necesita rehabilitación y es muy aconsejable darla. Dice, además tenemos el campo neurológico. No os voy a contar nada del campo neurológico. La rehabilitación neurológica es fundamental y además, por desgracia, suele ser con bastante cronicidad, es crónica generalmente, ¿vale? Bueno, estos son los campos que no los voy a contar porque los conocí mejor que yo, ¿vale? Pero en definitiva lo que nos dijeron sí que había diferentes campos, pero que había algunos que eran más interesantes que otros y por la facilidad que puede suponer era hacer un producto tecnológico para ayudar, ¿vale? Nosotros ahí en ese caso nos planteamos la siguiente duda. Hicimos rehabilitación musculoesquelética, cardiovascular y respiratoria, pero la cognitiva nos dijeron, mejor dicho, andaros con ojo con esta, ¿eh? Porque para poder hacer una rehabilitación cognitiva hay una complejidad añadida y es que generalmente son personas que necesitan asistencia, ¿vale? Entonces tú no puedes ponerle algún tipo de elemento tecnológico en su domicilio porque va a requerir obligatoriamente la presencia de alguien más que le pueda ayudar a hacer ejercicios o terapia. Con lo cual, como estamos en esa fase de identificar la necesidad y hacer un producto, pues fuimos a la musculoesquelética, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con estas cosas. Luego esta diapositiva la utilizamos también para que veáis cómo de esto, que eran necesidades, se traduce a una evidencia con una serie de mejoras, ¿vale? Y las vais a ver que son, basadas en esa evidencia, son significativas. Escasez de recursos, las temidas listas de espera, ¿vale? La baja adherencia a los tratamientos, que tienen riesgos de recaída y de cronificación, y el impacto realmente indirecto, el tema de bajas laborales, el tema de los tiempos de los pacientes en dedicar a las personas que tienen bajo su cuidado el poder hacer esas terapias, ¿vale? Y bueno, en definitiva lo que queríamos con esto era que nos encontramos con una serie de motivadores, que eran el envejecimiento, aumento de enfermedad de tipo crónico y una serie de tendencias, el fomento de autocuidado y sobre todo favorecer, lo que teníamos que intentar era favorecer la permanencia de los pacientes en su domicilio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nos llegamos, el cliente en este caso, perdóname que retroceda, nos pasó una serie de necesidades y nosotros pues nos pusimos a desarrollar el producto, un producto. Primero entendiendo cuál es la necesidad y todo gira, esto me da esta cosa contaroslo, el cómo funciona una terapia rehabilitadora, pero es que hay sitios en los que la gente no sabe cómo funciona y cómo pivota en todo a un médico rehabilitador, un traumatólogo y cómo los actores, diferentes actores que intervienen en el proceso de rehabilitación, ¿de acuerdo? No me voy a parar, lo sabéis de sobra. Y los 3 campos de la rehabilitación. Tenemos que analizar los principales campos
ya los hemos comentado antes, la física, la cardiorrespiratoria, la neurológica, nos quedamos con la rehabilitación física porque nos parecía, era aparentemente la más, en ese sentido, la más sencilla de poder llegar a generar un producto en ese momento. Surge la idea, el producto de la rehabilitación, y encima le ya bautizamos con el nombre de Rehabitic, ¿vale? Pero lo que hicimos, claro, fue hablar con los que más saben. Hablamos con la gente del Parc Salut Mar y nos dijeron, hablamos con traumatología, hablamos con medicina rehabilitadora, hablamos con pacientes, hablamos con fisioterapia, y surgió el producto. Y con ese producto, ¿qué es lo que se quería? Acceder a las terapias bajo supervisión profesional en cualquier momento, ¿vale? Es decir, tenía que dar un feedback constante al terapeuta para saber si tenía que cambiarle los patrones de la terapia rehabilitadora, ejercicios, test, consejos, lo que tuviera necesidad, desde cualquier lugar para el paciente. No necesariamente podía hacerlo, no tendría que hacerlo solamente en el gimnasio, que lo puede hacer, sino que además se lo podía llevar a su casa, él no, se lo llevamos nosotros, y lo hace. Entonces se tiene que únicamente que molestar en que encender un ordenador y hacer lo que le prescribe un fisioterapeuta, un médico rehabilitador o un traumatólogo. Y esa comunicación fluida constante. Ahí es donde os decía antes que no queríamos sustituir al fisioterapeuta, lo que queríamos era complementarlo. Bueno, pues nos ponemos manos a la obra. Se generó una serie de resultados y ahí he subrayado en este color naranja el leitmotiv de todo este producto, que es el estudio clínico. No tenía ningún sentido hacer un producto si luego realmente no hay evidencia médica. Es decir, nosotros podemos hacer la herramienta tecnológica más desarrollada del mundo, pero si luego no existe detrás alguien profesional que nos diga, oye, esto que tú estás diciendo que cuando haces un propioceptivo, haces una flexión en rodilla, en bipedestación, sobre una artroscopia total de rodilla, que te la han quitado y tal, si esto al final el paciente no queda bien, no vale para nada. Con lo cual, se cuidaron de mucho de realizar un ensayo clínico para poder marcar una evidencia y que ese producto tuviera esa validez médica, ¿vale? Y sale un producto, ¿vale? Este es el producto inicialmente, la pinta que tenía. Está basado en avatares. Desde que salió la película ya no cuento que es un avatar. Antes sí, antes tenía que decir lo que era. Pero en esencia es una cosa muy sencilla. Consiste algo tan sencillo como ponerte unos sensores en lo que tienes que rehabilitarte, tú te mueves y el avatar imita tu movimiento. Entonces se recoge una serie de biomedidas, que esas biomedidas lo que hacen es que se transmiten en una plataforma tecnológica y el terapeuta está viendo el progreso. En base a esas biomedidas, estamos hablando de avances articulares, estamos hablando de grado de satisfacción, de TSV de dolor, estamos hablando de todo lo que se os ocurra, ¿de acuerdo? Y había una batería de ejercicios enfocadas al ensayo clínico que era artroscopia total de rodilla. Se diseñaron 30 ejercicios con el personal sanitario de Parc Salut Mar. ¿Y cómo lo hicieron? Pues muy sencillo también. El avatar está, en su momento, el producto está diseñado para que en caso de que el paciente haga, yo pongo el ejemplo siempre de que haces una flexión rodilla en bipedestación y tienes una artroplastia, pues lógico es que gires un poco la rodilla. Entonces los giros, todas las torsiones, eso lo que hace es que el avatar lo pone en rojo. O sea, en lugar de hacer el arco en verde, el movimiento en verde, 90 grados, lo que hace es que lo pone en rojo en diferentes colores para que te esté dando cuenta el paciente que lo está haciendo mal, ¿no? Con eso al paciente lo que hace es que le motiva, le persigue, le obliga a que lo haga bien, ¿de acuerdo? Y una serie de elementos más que también van un poco fijados con el tema de la evidencia, para que el paciente se sienta motivado al hacer el ejercicio. También yo creo que es importante el hecho de sentirse vigilado. Eso es bastante importante, porque en el caso de que no haga un ejercicio, el terapeuta se entera. Entonces, si no lo sabe, le puede llamar, le puede poner una videoconferencia y le dice, oye, ¿por qué no haces este ejercicio? Y bueno, hay excusas variopintas, ¿no? ¿Y cómo lo sabes? Tal. Fue realmente curioso. Y bueno, acordaros que los pacientes eran gente muy mayor, no sabía de tecnología. Lo que hicimos fue ponerles tablets digitales, es decir, tablets que lo que estás haciendo es que estás utilizando, no necesitan teclado ni ratón, simplemente con presionar el ejercicio, tenía que colar los sensores y con eso ya pues los hacía. Y estos son los avatares, ¿vale? Este es el tipo de ejercicio que se diseñaron en su momento. El aspecto que tiene para el diseño de las terapias, puedes ponerle como tú quieras, ¿de acuerdo? Ejercicios, consejos, lo que te apetezca. Y lo que hacemos es que permitimos que el profesional se dedique a lo que sabe. Y nosotros nos dedicamos al servicio. ¿Por qué tienes que estar mandando un maletín con una serie de equipamientos y nosotros lo podemos hacer? No tiene ningún sentido. Pues esto es lo que hacemos, nos ofrecemos un servicio extremo extremo. Tú dedícate a marcar la terapia rehabilitadora, que ya nos encargamos nosotros de los demás, y vigila únicamente que tus pacientes cumplan con lo que le estás mandando, ¿vale? Y ahora, a diferencia de ayer, que ayer no pudimos ver el vídeo, para hacer también un poco, romper un poquito y que no sea tan
tan monótono, vamos a poner un pequeño vídeo con personas reales, no son actores, con fisioterapeutas reales, de un vídeo comercial que se hizo con ayuda del Hospital de la Esperanza para que veáis el servicio en qué consiste. Eso sí que es un modelo anterior a lo que tenemos ahora mismo, pero yo creo que en esencia vais a ver exactamente de lo que estamos hablando. Permitidme que hago el switch con el vídeo aquí directamente en el ordenador, ¿verdad? Sí. Desplazarse a un hospital no es una tarea fácil para las personas que han sido operadas de la rodilla. La edad avanzada de muchos de los usuarios y su movilidad reducida son una molestia a la hora de asistir a la rehabilitación. En Cataluña se implantan más de 9.000 prótesis de rodilla. Pero ahora hacer la rehabilitación desde casa es posible. Telefónica y el Parc de Salut Mar de Barcelona han puesto en marcha el proyecto Rehabitic, una aplicación pionera en telemedicina que permite a los enfermos intervenidos de rodilla llevar a cabo la segunda fase de la recuperación en su propio domicilio. Rehabitic pone en contacto al enfermo con su fisioterapeuta vía telefónica. Un sensor inalámbrico acoplado a la rodilla registra los ejercicios del paciente. La conexión a Internet móvil facilita el envío de datos al equipo médico. A partir de un portal web, el terapeuta puede observar cualquier cambio en la recuperación y ajustar la tabla de ejercicios. Un acompañamiento que será constante durante todo el proceso de recuperación. Rehabitic es una herramienta de fácil utilización que solo requiere unas breves sesiones preparatorias en el hospital. El fisioterapeuta introduce al paciente en el uso de un software que le permitirá visualizar sus ejercicios. Una vez llega a casa, instala los sensores y en pantalla puede seguir su propio movimiento a tiempo real. Una herramienta de autoaprendizaje del usuario. El programa marca de manera sencilla la tabla de ejercicios y permite al paciente corregir sus errores. En Cataluña la telerehabilitación ya es una realidad y supone una gran mejora en la recuperación de pacientes con patologías que afectan sus capacidades motrices. Las nuevas tecnologías abren oportunidades para ampliar la capacidad asistencial de los hospitales, liberando espacios para poder responder más y mejor a las personas que lo necesitan, aumentando la calidad de vida de los ciudadanos y dando un paso más en la eficiencia de la atención sanitaria. Desplazarse a un hospital no es una tarea fácil para las personas. Bien, pues ¿funciona? ¿No funciona esto? A ver. Yo creo que sí, vale. Bueno, pues estamos aquí, ya hemos visto el vídeo. Insisto, no son actores, son gente real, son pacientes reales, son fisios reales, son médicos reales, ¿vale? El producto, pues bueno, habéis visto que analiza las sesiones, analiza los ejercicios que está realizando según el plan terapéutico, lo analiza y lo que le permite es corregirlo, ¿de acuerdo? Eso es lo que es el servicio. El servicio, lo que hablábamos, ¿no? Que nosotros nos encargamos un poco de todo, desde el suministro de los dispositivos, las comunicaciones, la logística, para que realmente el profesional se dedique únicamente a lo que es definir el plan terapéutico y a verificar de que los pacientes lo están realizando, y nosotros nos encargamos pues, de todo lo demás, realmente. Además, como es un servicio, aquí me gusta hacer la diferencia entre producto y servicio. Un producto generalmente es algo que tú desarrollas y, bueno, si no le das continuidad, como mucho haces un mantenimiento y poco más. Un servicio no, un servicio es evolutivo, por definición. Entonces, esa evolución lo que nos ha hecho ha sido que cuando finalizamos el producto, teníamos 30 ejercicios validados clínicamente y que valían para lo que se estaba prescribiendo. Pero dijimos, tenemos que ir un poco más allá. ¿Por qué nos quedamos únicamente en temas de rodilla? Entonces hablamos con las dos asociaciones que en ese momento creíamos que eran más importantes desde el punto de vista de ayudarnos a completar un portfolio de ejercicios. Y SERMED nos marcó la prevalencia y AEFI nos marcó el tipo de ejercicio que había que realizar para esa prevalencia. Y de 30 pasamos a todos estos. Hemos hecho un montonazo como veréis, de ejercicios de hombro, de codo, de espalda, siempre siguiendo el mismo tipo de esquema, ¿vale?
la sensorización. Pones un par de sensores, son diferentes a los que habéis visto en el vídeo, por eso serán más antiguos, son más pequeñitos, más ergonómicos, pero hemos creado muchos más ejercicios, ¿de acuerdo? Y lo bueno es que cada cliente que hace una batería de ejercicios que dice, oye, mira, es que este no me vale, hemos tenido casos, oye, es que este exactamente como lo tenéis definido no me vale, yo lo haría de esta otra manera. Se diseña, se crea y se pone a disposición absolutamente de todos los clientes de forma completamente gratuita. Esa es una de las principales ventajas que tiene el producto y servicio. Pero además seguimos avanzando. No nos quisimos quedar únicamente en lo que es el servicio Rabitic, porque nos dijeron, eso está muy bien pensado cuando estás hablando de una fase subaguda, ¿vale? Es decir, son pacientes que ya pues, requieren de un tipo de terapia, que no es una terapia agresiva, pero yo no lo puedo poner esto según acaba la cirugía. Pues hemos buscado socios que nos permiten abarcar un ciclo completo de lo que podría ser una cadena de rehabilitación. La primera, a lo mejor a algunos suena raro, el que se puede utilizar una electromiografía de superficie, pero nos han dicho que sí. ¿Para qué? Pues según nos lo han explicado, tú puedes coger a un paciente que tiene un tipo de lesión, le puedes poner electromiógrafo en un músculo que tenga dañado o en una zona que tenga dañada, y con el electromiógrafo lo que nos va a permitir es averiguar el tipo de lesión que tiene y, lo más importante, el tipo de terapia rehabilitadora que tendría que ir alrededor de esa lesión. Con lo cual va a generar una cantidad de información diagnóstica fundamental para luego poder tratar con otro tipo de herramienta el proceso rehabilitador. Y además tenemos otro producto, que es la rehabilitación en fase aguda, que es este de aquí. Este es ligeramente diferente, el concepto, porque es un producto muy interesante que nace desde la parte neurológica y baja a la musculoesquelética. Realmente son 10 ejercicios, se utilizan una serie de artilugios tipo Robocop, un poco raretes, pero que lo que permiten es hacer algo tan bueno y tan beneficioso como que según sales de la cirugía, lo más importante es recuperar la movilidad. Y lo más importante, lo puedes hacer con esto. ¿Por qué lo puedes hacer? Porque en el momento que tú tienes la cirugía a una persona que tiene que recuperar rápidamente la movilidad, le puedes poner estos cacharrillos, le puedes pautar una serie de jueguecitos, y con estos jueguecitos de forma muy rápida empieza a recuperar movilidad. Túnel carpiano, rodillas, lo que os podéis imaginar, con este tipo de productos se puede utilizar. Con lo cual hemos cubierto desde la lesión / cirugía hasta la rehabilitación, readaptación, hemos cubierto todo el ciclo, ¿de acuerdo? Diagnóstico, fase aguda y con Rabitic la fase subaguda. Y acabo. Me queda esto y enseñar este y el siguiente, son las diapositivas. Este es el tipo de forma que tiene el aparato, ¿vale? Con el mismo equipamiento que tenemos en Rabitic, lo que hacemos es que incorporamos los diferentes artilugios, y con estos artilugios rehabilitamos, ¿de acuerdo? Y lo que os contaba antes de la evaluación funcional con electrodiagnóstico basado en un electromiógrafo, ¿vale? Tú puedes hacer a un paciente, le puedes establecer una línea de base con la cual comparar después el tipo de lesión que tiene. O directamente te llega a consulta, utilizas el electromiógrafo para poder prescribirle el tipo de terapia rehabilitadora, o si no, o si necesita cirugía o no necesita cirugía. Esto, ya os digo, viene muy bien para todo lo que es el pre y el post cirugía, para determinar exactamente el tipo de lesión y determinar exactamente el tipo de rehabilitación que se debería generar. Y yo creo que con esta concluyo. Gracias, Pablo. El objetivo básicamente de mi presentación era pues que nos veáis como un socio tecnológico para colaborar en el ámbito de la innovación. Y yo lo que os quería comentar básicamente era dos cosas. Que Telefónica... Sí, por favor. Que Telefónica es una empresa muy grande y que entiende que aunque podemos hacer las cosas muy bien en un mundo globalizado, allá afuera hay mucha gente haciendo cosas excelentes y nos importa pues ver lo que está haciendo la gente allá afuera para poder incorporarlo dentro de nuestra estrategia y dentro de nuestros productos. Y por eso tenemos una serie de programas de captación de esa excelencia para poder dar instrumentos a emprendedores para que puedan pues, desarrollar sus productos y servicios. El segundo punto que quería comentaros
es cómo trabajamos nosotros internamente y las iniciativas que estamos liderando desde Telefónica para poder trabajar con nuestros clientes y poder extender las líneas estratégicas que ya os han comentado mis compañeros. Entonces, yendo directamente, y como sé que tampoco no tenemos mucho tiempo y esto ha sido un auténtico desastre por mi parte el tema de la presentación, porque tenía una primera parte que utiliza un tipo de letra propietaria y quería traerlo con mi portátil porque si no se descuadra todo, os lo voy a decir así con mi voz y yo creo que también lo vais a entender. Sí. Venga, perfecto. Vale. Pues básicamente Telefónica tiene un programa de aceleración de empresas que llamamos Wayra. Este programa sirve para que emprendedores que tienen una idea, ya sea en el sector sanitario o desde el mundo de la universidad, pues pueden venir a nuestro programa y nosotros podemos financiar proyectos para que tiren adelante y les podamos acelerar esta idea. Este programa ya tiene financiadas más de 20 startups de salud en todo el mundo. Ahora mismo tenemos 12 academias repartidas por Sudamérica, Europa, y tenemos 2 academias aquí en España, una en Madrid y otra en Barcelona. Con esto, entre las startups que tenemos en esta academia, tenemos empresas que se dedican a las tecnologías de información, que hacen sistemas para mejorar la interactuación. En el quirófano, por ejemplo, tenemos una empresa que se llama TEDCash, que permite a los cirujanos, pues, mientras van operando y sin que se tengan que quitar los guantes, interactuar con un soporte gráfico para poder ver en tiempo real lo que están haciendo, y eso pues evidentemente mejora la productividad durante la operación y también pues mejora la seguridad durante la operación. Tenemos aplicaciones que pensamos que son muy interesantes en el ámbito de la psiquiatría. Una empresa que se llama Virtually Free del Reino Unido, que trabaja para la mejora de las fobias de la gente, utilizando gamificación, pues han validado una herramienta para que gente que tiene fobia a las arañas pues pueda jugar y quitarse esas fobias, ¿no? Bueno, en definitiva tenemos toda una serie de empresas que trabajan en el ámbito de la salud y quiero que nos veáis como una empresa que os podemos dar este instrumento para que vosotros, si en vuestros hospitales tenéis alguna iniciativa que queréis articular porque necesitáis financiación, este es un buen instrumento para vosotros. O sea, es un instrumento para poner un capital, para acelerar estas ideas. Por otro lado, y la otra parte importante de la presentación, era cómo trabajamos internamente y cómo podemos trabajar conjuntamente. Básicamente, para poder extender las líneas estratégicas que ya se han comentado mis compañeros, estamos utilizando principalmente el nuevo programa de investigación europeo, el Horizonte 2020, además de otros programas nacionales e internacionales, nacionales CEDETIS y proyectos FIS y otros programas internacionales. Vamos al Horizonte 2020 porque es muy suculento. Las intensidades de financiación están entre el 70 y el 100% de los costes directos y por lo tanto nos da una oportunidad para hacer cosas nuevas con los costes pagados. Entonces, esa es otra línea que nos gustaría presentaros para que penséis en nosotros para hacer proyectos de investigación, porque nosotros os ayudaremos en todo el camino de definición de estos proyectos y seremos un socio tecnológico que os ayudará a tirar adelante pues, este tipo de iniciativas. Ya para acabar, nosotros simplemente tenemos el objetivo de extender lo que estamos haciendo en las líneas de gestión remota de pacientes. Continuamos en la misma dinámica, queremos mejorar la gestión remota de pacientes añadiéndole inteligencia para poder generar alertas inteligentes que nos permitan anticiparnos a descompensaciones. Queremos mejorar el producto que ha presentado mi compañero Pablo, haciéndolo más inteligente, pues añadiéndole nuevos sensores y nuevas capacidades para
para incluir nuevos casos de uso, ¿no? Y sobre todo también meternos mucho en el campo de la salud mental, porque estamos viendo que hay muchísima demanda en la utilización del teléfono móvil en la salud mental. Este último año hemos lanzado una serie de propuestas ya para Horizonte 2020, en total 6 propuestas en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de la cronicidad. Tenemos una propuesta de crónicos pediátricos con el Hospital Sant Joan de Déu, que vendría a extender también un proyecto que ya tenemos, pero siempre vamos un poco más allá y aprovechamos para, pues, en este caso, aportar inteligencia a nuestra plataforma. Y ahora en octubre hemos enviado 2 propuestas más, una de trastorno de déficit de atención para mejorar los tratamientos y llevar a la tableta pues, programas de estimulación cognitiva conductual para niños, para que puedan hacer ejercicios desde casa, y además también añadir programas de psicoeducación para los padres online para que no se tengan que desplazar. En fin, es una presentación un poco rara, pero en definitiva que os queden estas 2 cosas. Telefónica os puede dar un instrumento para articular ideas embrionarias a través de este programa de emprendeduría que se llama Guaira. Aquí podéis contar con nosotros. Por otro lado, a nivel interno nos gustaría colaborar con vosotros en proyectos de investigación, sobre todo utilizando el programa marco, el nuevo programa marco, el Horizonte 2020, y cualquier otro como programas FIS para poder tirar adelante nuevas iniciativas y poder colaborar juntos. Entonces, esto era lo que os quería comentar, sin un soporte gráfico, pero yo creo que eran las 2 ideas que os queríamos dar con esta presentación. Muchas gracias, Jordi.